Experiencias inclusivas e incluyentes. Transformando imaginarios y representaciones sociales. Un cordial saludo para todos nuestros oyentes. Bienvenidos a Experiencias Inclusivas e Incluyentes, un programa realizado por la Escuela de Medios para el Desarrollo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios para el Instituto Nacional para Ciegos, INSI. Mi nombre es Jesús Gómez, me encuentro en compañía de Isabel María Marín, quien es mi compañera aquí en la mesa de trabajo en este programa Experiencias Inclusivas e Incluyentes. Isabel María Marín, bienvenida a nuestro espacio. Muchísimas gracias, Jesús. Un cordial saludo para todos nuestros oyentes que se conectan a esta hora y de manera muy especial quiero saludar también a nuestros invitados. Comencemos con las damas. Nos encontramos con Juliana Méndez Álvarez. Ella es licenciada en Educación con énfasis en Educación Especial y trabaja en la Dirección de Asuntos Estudiantiles de Uniminuto. Juliana Méndez, bienvenida aquí a los micrófonos de Experiencias Inclusivas e Incluyentes. Muchas gracias. Bueno, también nos encontramos con Carlos Alberto Parra Duzán. Él es el director del Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Universidad Sergio Arboleda. Carlos Alberto Parra, bienvenido a nuestro programa Experiencias Inclusivas e Incluyentes. Muchas gracias, Jesús, y a Isabel. Y también estamos con David Esteban Tinjacá. Él es estudiante de licenciatura en Informática, actualmente cursa su 5º semestre aquí en Uniminuto. Tanto Carlos Alberto Parra como David Esteban Tinjacá son personas con discapacidad visual. Bienvenido, David. Fue un gusto haber invitado a este programa. El tema del día de hoy, el tema que vamos a estar tratando hoy es por un goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces sean todos bienvenidos. Yo quiero arrancar contándoles que según el censo 2005 realizado en Colombia por el Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, más del 6% de las personas en el país tienen alguna discapacidad y el 77% de las familias con alguna persona con discapacidad pertenece a los estratos más pobres y no accede a los principales servicios sociales. La discapacidad es una causa y efecto de pobreza en la mayoría de los casos y la persona con discapacidad y su acompañante están excluidos del mercado laboral, tienen mayores gastos familiares y menores oportunidades del acceso. Los derechos en Colombia, Isabel e invitados, plantean que los individuos deben reconocerse, asumirse y ser considerados como sujetos de derechos fundamentales, inalienables e irrenunciables. El desarrollo de estos está orientado a los intereses del pueblo desde procesos de gerencia y gestión social en los que las comunidades tienen el poder y además tienen la capacidad de definir y decidir los derroteros para su desarrollo. Pero para hablar de desarrollo es necesario hablar de los derechos para las personas con discapacidad que figuran en más de un artículo del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, Prosperidad para Todos, Ley 1450 de 2011 que elaboró el gobierno precedido por Juan Manuel Santos como mandatario de los colombianos. Existen dificultades, Isabel, para acceder a la información. Por ello, el plan incorporó en su artículo 55 la accesibilidad a derechos a servicios de TIC. Así, las entidades del Estado están obligadas a promover el goce efectivo del derecho de acceso a todas las personas a la información y a las comunicaciones. A través de tecnologías de la información y las comunicaciones, al igual que la Comisión de Regulación de Comunicaciones es la encargada de la promoción de la competencia, eficiencia, garantía de los derechos de los usuarios y promoción del acceso a las personas que habitan en zonas donde tales servicios no se están presentando, con aras de superar también las condiciones de desigualdad, la marginalidad, la vulnerabilidad. Para eso se han diseñado. Además, existen manuales de uso en braille, lectores de pantalla, software que traduce el idioma de signos y otro que facilita el uso del ratón o del mouse a personas ciegas. Bueno, Carlos Alberto Parra Duzán, usted que es investigador de la Universidad Sergio Arboleda en tema de derechos humanos, ¿qué otro tipo de ejemplos permite a las personas con discapacidad ejercer su derecho al acceso a las tecnologías y a la información? Pues básicamente yo no conozco en especial, digamos, como equipos o tecnología, pero digamos que más allá de esto lo que sí puedo hablar es del principio filosófico, que es que no existan tecnologías específicas para personas ciegas, sino que la tecnología convencional tenga anclajes, y eso ha sido como un convenio con todo el tema de Microsoft y todo esto, avances, digamos, de las principales marcas,
para que los equipos, teléfonos, computadores, tengan, digamos, la posibilidad de instalársele programas para personas con discapacidad visual, para personas ciegas, y no, como en un principio lo hubo, tecnología específica para personas ciegas, que eso generaba una dificultad porque no era compatible con el resto de la tecnología. Entonces, pues como que ese es el principio universal, y de hecho desde los principios del diseño universal es hacer accesibles las cosas para toda la diversidad humana. ¿Estos elementos son de fácil acceso? Sí, la idea es que en la medida que la tecnología avanza, no tengamos que recurrir a tecnologías específicas o a teclados, digamos, que sean solo para ciegos, no, sino que la tecnología convencional pueda ser también utilizada por personas invidentes, como el caso de David y yo, que los acompañamos en el día de hoy. Doctor Carlos, porque usted también es abogado, desde los derechos, ¿cómo garantizar que las personas puedan tener el goce efectivo de sus derechos? Especialmente personas con discapacidad. Pues esa es una dificultad, Isabel. Justamente estamos en el Congreso apoyando un proyecto de ley porque en general la consagración retórica de los derechos ya existen. Digamos que ya hay un amplio catálogo de derechos que están consagrados en todo el entramado normativo colombiano, partiendo desde la Constitución. Pero la dificultad adicional que la Corte Constitucional desde la sentencia T025 del 2003 con el tema de los desplazados ha querido como impactar y cambiar el tema, es que no solamente tenga la consagración jurídica de los derechos, sino el goce efectivo, es decir, que en la práctica realmente esté disfrutando de esos derechos. Y para poder disfrutar de los derechos, que es como la pregunta, ahí hay como varios mecanismos para hacer exigibles los derechos. Uno es a través de acciones afirmativas, es decir, dándole ventajas a los grupos que histórica o tradicionalmente han sido marginados. La otra posibilidad es sancionando la discriminación, es decir, que todo tipo de distinción, exclusión o restricción que menoscabe el ejercicio de mis derechos sea sancionado. Me permite a mí, a través de ciertos mecanismos como las acciones afirmativas, exención de impuestos, una tarifa preferencial, unos cupos laborales para personas con discapacidad, las sillas azules de Transmilenio, es decir, unas prerrogativas para que las personas puedan disfrutar del derecho, dándoles ciertas ventajas en la sociedad competitiva. Pero para lograr ese goce, entonces es también necesario que se implementen esos mecanismos que le van a permitir a la persona el goce de los derechos. Por ejemplo, si una persona con discapacidad tiene un perro guía y desea entrar a un centro comercial y dice prohibido el paso, mucha gente, digamos, que ignora que el perro son los ojos de la persona que lleva. Entonces es también necesario implementar esos mecanismos, ¿no? Sí, desde luego que los mecanismos, las personas con discapacidad somos los llamados a empoderarnos de nuestros derechos y hacer un ejercicio activo de ciudadanía, exigiendo y académicamente difundiendo nuestros derechos, porque pues muy seguramente el resto de la sociedad no tiene por qué necesariamente tener amplio conocimiento de que existen perros guías, sino que paulatinamente pues se va a ir acostumbrando. Por ejemplo, el tema de los perros guías, solamente hay una escuela en Colombia y creo que pues muy poco a poco se ha ido implementando la práctica de personas ciegas con perro guía. Bueno, hablando también de eso, la ley 1450 también plantea la necesidad de adoptar políticas de necesidades educativas especiales, y esta señala en resumen que la población con discapacidad debe tener las mismas oportunidades que cualquier otro niño en los colegios. Los niños y niñas con discapacidad deben estar incluidos en las escuelas. Entonces aquí también le damos la bienvenida entonces a David. Él es estudiante de licenciatura en informática. David Esteban Tinjacá. ¿Cómo ha sido todo ese proceso en la vida académica, David? Pues vengo de un colegio que actualmente lleva poco tiempo con el programa de inclusión. Primero se comenzó con integración, que solamente lo hacen partícipes a uno en el ámbito escolar, pero sin tener en cuenta nuestras potencialidades y nuestras capacidades. Ya el colegio empezó a cambiar en cuanto a esa integración y lo transformó en una inclusión donde ya nosotros como estudiantes se hace pertinente que nosotros respondamos al mismo currículo de una manera flexible, pero que se cumpla con el currículo, con lo pactado en cada asignatura. Entonces, desde ese punto de vista ya se está haciendo inclusión. Estamos trabajando igualdad, pero con flexibilidad. En la universidad, pues, se estaba trabajando porque la universidad no era fuerte en inclusión.
se está trabajando con respecto a eso y se están haciendo varios proyectos de investigación para implementar las tecnologías de la información accesibles. Bueno, ¿cuáles fueron las principales dificultades que presentó usted en su vida, tanto en el colegio como en la universidad? En el colegio fue la aceptación de la misma población, de que uno es diferente a los demás. Entonces, el problema es que las otras personas con las que uno comparte lo acepten como tal. O sea, que no lo miren a uno por la discapacidad, sino por las potencialidades y las habilidades que uno tenga. Ese es el gran reto que tenemos nosotros, a incluirnos nosotros mismos y a incluir a la sociedad con nosotros. Y lo que podemos nosotros aportarles para un crecimiento personal y social. Bueno, les recuerdo que David es estudiante de licenciatura en informática. Quiero preguntarle qué lo motivó a estudiar licenciatura en informática. Es el trabajo con las tecnologías. Siempre desde el colegio busqué la manera de cómo conocer más sobre tecnologías accesibles. Entonces yo pues estuve buscando qué estaba haciendo, estaba mirando sobre bases de datos, pero entonces siempre mi línea fuerte es las tecnologías. Todo esto me ha servido para encaminar mi proyecto de vida hacia el aporte de la transformación y el apoderamiento de nosotros como personas en condición de discapacidad visual, que el camino de la inclusión la creamos nosotros, no otras personas diferentes a nosotros. Bueno, también estamos con Juliana Méndez, licenciada en educación con énfasis en educación especial y, como decíamos anteriormente, trabaja en la Dirección de Asuntos Estudiantiles de Uniminuto. ¿Cómo es el trabajo que se hace aquí en Uniminuto o en qué consiste el trabajo que se hace en Uniminuto con estudiantes y personas que pertenezcan a la comunidad de la universidad con alguna discapacidad y discapacidad visual más específicamente? Es un trabajo en equipo con las facultades y pues los programas académicos de cada una de ellas junto con la Dirección de Asuntos Estudiantiles. En Asuntos Estudiantiles nosotros diseñamos una propuesta de acompañamiento a estudiantes en condición de discapacidad. Actualmente están vinculados a nuestro programa, se llama Desarrollo y Calidad de Vida, 37 estudiantes en condición de discapacidad auditiva, física, visual y cognitiva también. El acompañamiento que nosotros hacemos es a nivel personal, a nivel académico, a nivel familiar, a nivel económico, porque sabemos que es una población en condición de vulnerabilidad. Presentan diversas necesidades, pero al mismo tiempo, como dice David Esteban, también tienen grandes competencias, potencialidades y habilidades. En ese sentido, pues nosotros partimos de esas habilidades y potencialidades para poder acompañar en ese proceso de formación profesional. Bueno, una de las cosas importantes también del proyecto de inclusión Uniminuto es adaptar no solamente a la población con discapacidad, sino también a los estudiantes que los rodean. Es también como adaptar el entorno, el contexto. ¿De qué manera se está trabajando ese...? Pues nosotros hemos pensado en varias estrategias que tienen que ver con el proceso de toma de conciencia y también de sensibilización frente a la concepción de discapacidad. Romper ciertos imaginarios que no nos permiten a nosotros trascender. Y como mencionaba anteriormente, las dos personas invitadas en condición de discapacidad visual, romper esos imaginarios que hacen pensar que estas personas no pueden llegar a desempeñarse en cualquier espacio educativo o laboral. Hemos trabajado con los estudiantes en actividades dirigidas a toda la comunidad educativa. Ellos han sido líderes y se han empoderado de este tema. El primer paso que nosotros tenemos en cuenta y consideramos importante es esa toma de conciencia para poder así llegar a capacitar a la comunidad y, por qué no, en temas referentes a las TICs, en reconocer esa otra persona que tiene una condición muy particular, puede acceder a un portal educativo, a una sala de chat. La idea es que vamos poco a poco y ese primer paso es la toma de conciencia y sensibilización, que nos reconozcan y empoderarnos también de estos procesos educativos. Les quiero contar que para la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es una prioridad en materia de derechos humanos y desarrollo, e indica que, abro comillas, las personas con discapacidad presentan tasas más altas de pobreza que las personas sin discapacidad. En promedio, las personas con discapacidad y las familias con un miembro con discapacidad tienen mayores tasas de privaciones como inseguridad alimentaria, condiciones deficientes de vivienda, falta de acceso a agua potable, salubridad y acceso deficiente a atención de salud.
Es por eso que el INSI, en alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, promueve y fomenta la inclusión laboral para mejorar la empleabilidad y productividad de las personas ciegas o con baja visión a través de la formación para el trabajo, la orientación laboral, la promoción y el apoyo a iniciativas productivas. Bueno, yo también quiero contarles que al contratar a una persona con alguna discapacidad, el empresario obtiene algunos beneficios como lo son las reducciones en sus obligaciones tributarias, que son básicamente beneficios económicos, además del reconocimiento como una empresa que apoya las capacidades de la población con discapacidad, también promoviendo lo que comúnmente llamamos la responsabilidad social. Yo quería preguntarle al doctor Carlos, usted como docente, ¿cómo ha sido su vinculación en el campo laboral? Pues sí ha sido muy importante porque pues la universidad debe ser reflejo de una verdadera universitas, digamos como la traducción de la expresión de universidad. Y eso, digamos que permite interactuar con estudiantes sin discapacidad, que impartir unas clases, pues digamos que hay un mensaje, ¿no? Un mensaje de superación, un mensaje de diversidad, como lo comentaba David, un mensaje de que si el profesor tiene el conocimiento y puede sin ver, creo que detrás de ello hay un aliento adicional para los estudiantes, un plus. Y pues realmente la universidad, en el caso mío, no ha sido fruto de una política institucional de inclusión laboral a personas con discapacidad, sino más por el desarrollo profesional que yo he tenido como profesional, como docente, como doctor y como autor de diversas obras, pues que me han permitido ascender en la carrera propiamente de docente y de investigación, tal cual como lo exige actualmente Colciencias. Yo tengo 4 libros publicados y asimismo una serie de artículos en revistas indexadas sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, algunos otros libros que dan cuenta de los resultados de investigación de los proyectos que como investigadores adelantamos en nuestros grupos de investigación, en este caso pues en el Grupo de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Sergio Arboleda. A pesar de que estas estrategias buscan fortalecer la inclusión social de la población en todos los campos y al mismo tiempo incentivar a que la sociedad reconozca a las personas con discapacidad visual, es necesario empezar a fortalecer mecanismos que permitan el goce de los derechos. Como veníamos hablando anteriormente, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en nuestro país por la Ley 1346 de 2009, con sentencia de constitucionalidad C-293 de 2010, justamente consagra estos mecanismos de protección de derechos, acciones afirmativas, como lo decía ahora el doctor Carlos, protección especial y prohibición de la discriminación por razón de discapacidad en Colombia como Estado social de derecho, artículo 1 constitucional. La misma Corte Constitucional ha reiterado que esta cláusula no es retórica, sino que en realidad debe instaurar medidas a favor de los grupos que por su condición económica, física o mental se encuentran en situación de vulnerabilidad. Además del goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, se debe fomentar la participación de la población con discapacidad. Se debe avanzar en el concepto de ejercer o disfrutar la práctica del derecho, por lo que se acude a las acciones afirmativas, es decir, aquellas actuaciones positivamente dirigidas a reducir o eliminar las prácticas discriminatorias en contra de sectores históricamente excluidos, como son los grupos LGBT, por raza, por temas de género, discapacidad, en fin. Y ejemplo de ellos son las becas estudiantiles, son los subsidios o exoneración de impuestos a sectores menos favorecidos. Pero bueno, Juliana Méndez, ¿qué otro tipo de mecanismos existen para garantizar el goce efectivo de los derechos a las personas con discapacidad? Yo podría hablar a nivel educativo y directamente pues por la experiencia de Uniminuto. Nosotros reconocemos un grupo poblacional que se encuentra en condición de vulnerabilidad y, como mencionaba Jesús, este grupo poblacional hace referencia a personas que pertenecen a comunidades étnicas, a comunidades indígenas y al grupo de personas en condición de discapacidad. Por experiencia de Uniminuto, se brinda un servicio de beca a estudiantes para ser en condición de discapacidad y pues también al grupo que acabo de mencionar para facilitar el acceso a la educación superior, porque pues es difícil para varios sectores, digamos, ingresar y poder iniciar un proceso de formación profesional. Bueno, David, nosotros sabemos que usted es una persona líder aquí en esta universidad. Cuéntenos usted de qué manera lucha por el goce efectivo de sus derechos. Yo lucho en cuanto a igualdad, a buscar la igualdad y la equidad en el acceso a todos los espacios.
Busco que las personas nos reconozcan no como la etiqueta de discapacitados, no, sino más allá hay una persona, hay un ser humano, un integrante de una comunidad, y eso es lo que yo he buscado siempre desde que entré en la universidad. Yo busco transformar a las personas, pero no desde el punto de vista negativo, sino hacia que ellos miren y puedan trabajar con toda la población, con la diversidad, de una manera equitativa e igualitaria. Carlos Alberto Parra, ¿cómo lucha usted para el goce efectivo de los derechos? Pues de un lado, en la parte personal, reivindicando y ejerciendo mis derechos, mis propios derechos en la vida práctica, en la vida laboral, en la vida personal. Y de otro lado, pues yo estoy luchando en el sentido de que yo estoy publicando libros y artículos para que precisamente sean una fuente para que las personas con discapacidad puedan conocer de sus derechos, porque creo que el primer derecho es conocer de sus propios derechos. Y eso es importante, Jesús, porque creo que Colombia finalmente de alguna manera está reconociendo la diversidad. Por ejemplo, hubo una alcaldía que la ganó Elsa Noguera, que es una persona de talla baja, es una mujer, es una costeña, 3 factores, digamos, de exclusión en un contexto tradicional. Y sin embargo, mira que ganó una alcaldía en Franca Lid y fue la que tuvo, digamos, la mayor elección en las votaciones, yo creo que comparativamente con el resto de ciudades de Colombia. Lo pongo como ejemplo para definitivamente constatar de que en Colombia ha habido una paulatina transformación al reconocimiento de la diversidad. Tuvimos un alcalde invidente en Cali, que no terminó muy bien, pero como experiencia sociológica, digamos, es muy interesante tener una persona afrodescendiente, invidente, como alcalde de Cali. Y ya ha habido como una participación creciendo, una mayor participación de las personas con discapacidad para ocupar los escenarios políticos, para ocupar la academia, como en el caso de David, para ocupar cargos como el mío, en este caso de la docencia. Y paulatinamente nos vamos ejerciendo ese goce efectivo de los derechos en la práctica, ¿no? Que creo que eso es importante, que nos vayamos haciendo visibles y nos reconozcan también como personas que aportamos al crecimiento de la sociedad. Yo me imagino que usted debe conocer sus derechos al derecho y al revés, así como se dice. ¿Qué le cambiaría? Hay algo importante que dijo David, que es como la inclusión de la sociedad, porque casi que los derechos están ahí. El problema es como el imaginario social, digamos, es muy difícil cambiar el imaginario de la sociedad porque pues vienen con unos rezagos históricos o con unos imaginarios que se perpetúan y eso es muy difícil cambiarlo en la sociedad. Digamos que la sociedad tiende una manera de pensar, por ejemplo, de la discapacidad como recoger plata. Ahora lo estamos viendo con algunas actividades que no quiero mencionarlas, que lo que ayudan y coayudan es con perpetuar ese imaginario de caridad de la discapacidad. Y eso es muy complicado, por más de que tenga derechos. Es difícil cambiar en algunos casos unas costumbres históricas de exclusión, de que conciben la discapacidad de ciertas maneras que son muy difíciles de cambiar en un solo momento de la historia. Lo estamos haciendo paulatinamente, pero aún prevalece el imaginario de que los ciegos son músicos, o sea que todos por no ver somos músicos, y eso hay que irlo cambiando porque ante todo somos ontológicamente personas y como personas pues tenemos toda la diversidad humana que conlleva el ser seres humanos. Bueno, Isabel, yo creo que así llegamos al final de nuestro programa. Queremos agradecer a nuestros invitados, Juliana Méndez, quien es licenciada en Educación con énfasis en Educación Especial y trabaja en la Dirección de Asuntos Estudiantiles de Uniminuto. Gracias, Juliana, por habernos acompañado hoy. Muchas gracias, Jesús, y muchas gracias, Isabel, por la invitación. Bueno, Carlos Alberto Parra Duzán, director del Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Universidad Sergio Arboleda. Muy amable por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Jesús, por la invitación. Saludar especialmente a Uniminuto y desde luego al Instituto Nacional para Ciegos por hacer estos programas de difusión y de empoderamiento de derechos. Bueno, y David Esteban Tinjacá, estudiante de licenciatura en Informática de 5º semestre en Uniminuto. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y permitirnos expresarnos desde nuestra experiencia y desde nuestra vivencia. Muchísimas gracias.
Bueno, esto fue Experiencias Inclusivas e Incluyentes. Mi nombre es Jesús Gómez, estuve en compañía de Isabel María Marín. Esta es una producción de Uniminuto Radio, un programa realizado por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios para el Instituto Nacional para Ciegos INSI. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, chao. Experiencias Inclusivas e Incluyentes. Transformando imaginarios y representaciones sociales.